El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Bien, hermanos, pues estamos dando inicio con la reflexión del día de hoy, al inicio de la entrada del desierto. Todos y cada uno de ustedes vienen aquí a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, para alimentarse del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin la Eucaristía sería imposible recorrer este desierto. Por eso la iglesia nos presenta para este primer domingo de Cuaresma las tentaciones de Jesús. Es curioso cómo inmediatamente después del bautismo de Jesús, donde aparecen todos los grandes signos, y el Padre habló reconociendo a Jesús, a su Hijo amado, al que pidió que todos y cada uno de nosotros lo obedezcamos, y el Espíritu Santo que se posa sobre él. Ahora de repente Jesús, movido por el Espíritu, toma la decisión de retirarse al desierto para orar, sabiendo que el demonio lo tentaría. Estos 40 días son el significado de la prueba del pueblo de Israel, que pasó, como ustedes saben, 40 años en el desierto. Jesús, fíjense muy bien, aún siendo Dios, aceptó el plan del Padre y se hizo un verdadero hombre. En las palabras de San Pablo, como nos dice, se anonadó a sí mismo, buscando cumplir el deseo del Padre, que es salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Y en este recorrido que vamos a hacer en este tiempo de Cuaresma, es aprender a vencer todas las tentaciones, todas las tentaciones. Por eso Jesús no estuvo exento de estas tentaciones en el desierto, igual que todos los hombres. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos da esta hermosa enseñanza. Porque nosotros somos, o algunas personas
somos muy dados a echar culpas. Por ejemplo, en la primera lectura vemos el pecado original. Y en esta figura que presenta Adán y Eva en la desnudez, pues es lo que significa cómo nos sentimos nosotros cuando nos dicen la verdad y que esa verdad nos cacha en la mentira. Descubrimos nuestra desnudez. Por eso vemos cómo también esta verdad revelada de cómo vencer las tentaciones nos hace descubrir nuestros propios errores. La finalidad del diablo es separar al hombre de Dios y también separar a los hombres para tener una caridad fraterna. Algo muy contundente desde los inicios de la humanidad. Por ejemplo, el hombre, ¿a quién le echó la culpa? A la mujer, ¿verdad? ¿Y la mujer a quién le echó la culpa? A la serpiente. Por eso, desde el inicio de la humanidad, en muchos casos, no se quiere asumir la responsabilidad de lo que conlleva la verdad. Porque no solamente se trata de decir la verdad, sino vivir en la verdad. Y el demonio, el pecado, lo que hace es que vivas en una fantasía, que te aleja de la misma sociedad, de la misma humanidad. Y empezar a hacer pequeños núcleos, pequeñas células, pequeñas células. Y que inclusive cada célula empiece a trabajar por sí sola. ¿Qué es lo que ocasiona cuando las células están desorganizadas? Empiezan a originarse, por ejemplo, en el cuerpo humano, los tumores. Un descontrol total. Y empieza a afectarse todo ese sistema. Hoy en día estamos plagados de ideologías, de que cada celulita empieza a trabajar por sí sola, a buscar sus propios intereses y olvidarse de los demás. Por eso, hermanos, hay que entrar en el proyecto de la salvación. Hay que descubrir cómo nuestro Señor Jesucristo nos recuerda las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios nuestro Señor. El demonio también la conoce, pero el demonio la distorsiona la palabra misma. Por eso también vemos que en este pasaje nos recuerda las caídas del pueblo en su prueba. El deseo lícito de comer, poniendo en duda a Dios nuestro Señor. ¿Y cuántas personas han puesto en duda a Dios nuestro Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esa situación? ¿Cuántas veces hemos caído en buscar nosotros dioses pensando que Dios no nos escucha, de que Dios no nos ayuda? Fue el reclamo inclusive que le hicieron a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? A morirnos aquí en el desierto. Y nosotros podemos caer. ¿Cuántos de nuestros hermanos han caído en esa situación? Por ejemplo, irse a la hechicería, a la santería, a la santa muerte. Nuestra comunidad parroquial está plagada de personas que han caído en la santería, en la hechicería, y que están en esa tendencia de la santa muerte. Está plagada. Tan solo en el mercado de El Molino, la capilla en la que celebramos la misa
todos los domingos a las 11 de la mañana, tener que enfrentarse ante esa realidad de tener 3 puestos enfrente de la capilla de la Santa Muerte y tener esas estatuas grandísimas. Está plagado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Formarnos para no caer en esas tendencias, porque en muchas ocasiones las personas, cuando platicamos con ellas, nos hacen dudar de nuestra propia fe. Por eso también ese pueblo durante 40 años fueron cayendo en idolatrías. La gran tentación, el poner a prueba a Dios. Por eso la respuesta de Jesús es clara. ¿Cómo dice ese verbo? Apártate. Apártate. Pero también se puede traducir no solamente como apártate, sino márchate, lárgate. Es totalmente distinto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo quería Pedro disuadirlo, desviarlo del plan de Dios? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro en ese momento? Apártate de mí, Satanás. Ahora si ponemos los verbos de los cuales también se permite traducirlos, ¿cómo diría? Lárgate de aquí, Satanás. Hay que realmente hablarle con crudeza y de una forma directa a todas las tentaciones. Con el pecado no se negocia. Con el pecado ni siquiera hay que dejarlo hablar, porque a veces nosotros podemos caer en esa tentación de decir, es que el cuerpo es, ¿qué es? Muy bien. Una canita, si no la sabemos todos, ¿verdad? Una canita al aire no le hace daño a nadie. Pues ¿qué es tanto? ¿Qué tanto es tantito? Ándale, una probadita. No pasa nada. Y a veces negociamos de esa manera con el pecado. Ándale, nada más vamos a dar la vuelta. Oye, ya es tarde. Y cuando acceden, a veces esos jovencitos ya regresan con la responsabilidad de nueve meses. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? A veces nosotros negociamos con el pecado. A veces permitimos dialogar con el pecado y nos va a querer desviar del plan salvífico. ¿Qué nos enseña entonces al inicio de esta cuaresma, en este primer domingo? Nos enseña a no negociar con el pecado, a decirle tajantemente, lárgate, apártate, sal de aquí. Y ojalá no dejen entrar tampoco en sus familias el pecado. Cuidemos de estos niños, de estos adolescentes, cuidémoslos, porque inclusive el problema lo podríamos estar teniendo dentro de casa. Dentro de casa. No hay que ser permisivos con el pecado. Cuidemos de ellos para que tengan una fortalecida identidad, que realmente sepan lo que es una sociedad, que sepan lo que es realmente vivir dentro de una iglesia, que descubran vivir dentro de esa iglesia la infinita misericordia de Dios nuestro Señor. Que así sea.